¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. Ahora los miércoles a las 23 horas, como siempre, por la pantalla de C5N en una semana muy pero muy singular. En realidad, desde que no nos vemos pasaron muchísimas cosas en el medio, de que no nos vemos en realidad con Hagan Algo. Estuvimos en la transmisión de las elecciones. Pasaron un montón de cosas, pero tenemos que arrancar por el final, naturalmente, que tiene que ver con una situación que se está llevando adelante, que está pasando hoy, en este momento, en el Frente de Todos, y tiene que ver con la absorción del golpe, de las derrotas de las PASO y de ese sismo político que hubo a las 72 horas del golpe electoral, que está el gobierno tratando de volver a acomodarse y encontrar, ya no le diría el camino solamente para achicar la ventaja a las elecciones de noviembre, sino y fundamentalmente tratar de encontrar una síntesis política para lo que queda del mandato del Frente de Todos y aspirar naturalmente a la reelección del oficialismo en el año 2023. Por eso a mí me parece interesante lo que ocurrió con los cambios de gabinete. Si ustedes lo miran bien, tiene dos particularidades muy interesantes. La primera es que es un gabinete de combate. Es decir, es un gabinete que, si habláramos desde el punto de vista futbolístico, no es para tirar caños y lagunear, sino que es para ir a trabar con la cabeza, ¿no? De allí la presencia de Juan Mansur, de allí la presencia de Aníbal Fernández, una persona que conoce muchísimo el sector, como es el caso de Julián Domínguez. Bueno, hay modificaciones también en segundas líneas que tienen que ver con otro manejo de cuestiones muy precisas de la administración, que ya se lo vamos a estar contando en el transcurso del programa. Pero no es, entonces, y qué duda cabe, un gabinete que está en la buena, es un gabinete de emergencia, un gabinete que viene a resolver problemas muy severos en la coalición, o por lo menos los viene a tamizar. Por eso es interesante la figura de Juan Mansur. Ya lo contamos muchas veces esto, las enormes relaciones y los enormes vínculos que tiene Juan Mansur con el sistema político empresarial de la Argentina y con la comunidad judía, por ejemplo, de los Estados Unidos, con Shabbat Lubavitch, con el Centro Simón Wiesenthal. Una persona de vínculos muy pero muy importantes a nivel global, el caso de Juan Mansur. Y hoy ocurrió algo muy interesante que tuvo que ver con, fue agenda durante todo el día, y tuvo que ver con la declaración de Juan Mansur respecto a de implorar una ayuda celestial. Yo decía más temprano que era el plan más sólido que había mostrado el gobierno, y lo decía mitad en serio, mitad en chiste, naturalmente, porque esa invocación es una invocación espiritual y muy arraigada para quienes creen, pero no una cuestión vinculada a la gestión de políticas públicas. Ahora, hay algo que me decía una persona que le preguntaba recién si podía mencionar, si me deja lo voy a hacer en el transcurso del programa, pero muy referente del mundo evangélico, y me escribe después de la declaración de Mansur como algo positivo, como esa declaración, como la dimensión espiritual, esa apelación a la dimensión espiritual, que lo había visto como algo muy positivo. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque hay algo que le está aportando Mansur a este gabinete, que no sabemos si va a tener resultado electoral o resultado de una mejor gestión. Es muy improbable que eso ocurra y además es muy difícil de anticiparlo. Pero sí una oxigenación respecto a un gabinete muy metropolitano, que es algo que venimos diciendo desde el día 1, ¿no? Es decir, oxigena que una persona con territorio, con poder propio y con ganas de jugar del interior del conjunto de las provincias argentinas, también esta relación esquiva con el idioma, decirlo del interior, haya desembarcado el gabinete en este rol de primer ministro. Vamos a hablar con Pablo Ibáñez sobre la situación y la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que hay una situación inconclusa y resuelta que tiene que ver con la economía. Una economía que en términos, la política fiscal del gobierno, la política que lleva Martín Guzmán del gobierno, está claro que no le alcanza a la sociedad, y es una política fiscal que a la vez está muy tensionada desde el punto de vista cambiario. Entonces, hay algo que me parece que falta como para ese encastre final, que es ¿qué se puede hacer en materia económica? Que seguramente se pueda, porque hay múltiples espadas económicas del Frente de Todos que tienen estas ideas, distinto a lo que se está haciendo, que no implique una tensión desde el punto de vista cambiario, que eso obviamente afectaría de inmediato
a el sector que el peronismo siempre quiere proteger por la devaluación y la consecuente suba de precios. Y es el mismo problema que hermana al día de hoy, a dos de los tres socios de la coalición con el tema precios. Fundamentalmente el apuntado, se ha dicho muchas veces esto, ha sido el ministro de Desarrollo Productivo. Y ahí hay otra pregunta para hacerse también. ¿Los precios en la Argentina están altos, altísimos? ¿Es tan cara la Argentina? ¿La gente tiene problema para parar la olla? Recontra. Ahora, hay algunas herramientas que no sean las artesanales del día a día, que sean las estructurales, porque seguramente las del día a día hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Hay gente sorprendente en la Argentina que extraña y a lo mejor hasta razonablemente desde el punto de vista de los próximos 60 días, nunca de los próximos 4 años, esa gestión más artesanal que tuvieron algunos funcionarios de las administraciones de Néstor y de Cristina Kirchner. Ahora, qué interesante esto porque los precios suben por... tenés 4 herramientas, no tenés mucha más del punto de vista macroeconómico, que son las retenciones y los precios internacionales están altos, es el dólar, que está muy regulado por las restricciones muy necesarias, son las tarifas, que aumentaron, de memoriacito, 7% en 2 años, digamos, nadie podría decir que ahí hay una presión sobre los precios, y la emisión, que está claro que secar, digamos, ahora la plaza de pesos sería un suicidio porque la gente está con muchos problemas desde el punto de vista económico. Algo interesante que había un focus group que hizo la gente de Omar Perotti después de las elecciones, antes y después de las elecciones, con la misma muestra, de por qué el rechazo al gobierno nacional. Y había muchas especulaciones y tenía que ver con un abandono a cierto sector que lo había vuelto a votar al peronismo, si tenía que ver con las clases, etc. Fue lapidario. Ese informe era que la gente no tenía para comer, que le costaba mucho al que no tenía laburo morfar y al que tenía trabajo lograr que esa plata le alcanzara para llegar a fin de mes. De todos estos temas y algunas cuestiones centrales como documentos exclusivos de Gabriel Morini sobre Gianfranco Macri, una revelación que hizo Gabriel Morini en ámbito financiero, va a ser agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando seguramente con Aníbal Domingo Fernández y tenemos muchísima agenda hasta la medianoche por la pantalla de C5N. Así que ya me voy a saludar a mis compañeros que hace